Del mismo modo, yo espero verlos en mi consultorio para continuar con la siguiente presentación. Bienvenidos a mi consultorio y vamos a continuar con la siguiente presentación. Qué bueno que le diste escanear el código QR porque es importante que prestes atención. Te lo compartimos tal cual como es. En la segunda, si no me equivoco, tercera sesión de hábitos de estudio, justamente antes de los exámenes del segundo trimestre, tuve la oportunidad, como les había dicho, ¿verdad?, de impartirlo a todos los grupos de secundaria del Instituto Regiomontano Cumbres, y prácticamente me enfoqué en una hora clase a hablar de consejos y técnicas para estudiar, dentro de las cuales nosotros podemos analizar, ¿verdad?, las siguientes preguntas. A los muchachos tuve oportunidad de cuestionarles si ellos sentían que al momento de estudiar tenían esa sensación de que lo olvidaban todo, hasta cierto punto frustrante. Por otro lado, también les preguntaba yo de si no les daba flojera, ¿verdad? Y si les daba flojera, ¿por qué les daba flojera? Resulta que los muchachos empezaron a confesarme que ellos estudiaban solamente leyendo, ¿sí? Y que a veces solamente leían 5 minutos. Lo cual, volvemos a repetir, no es una manera de estudiar eficiente. Por lo mismo, yo les decía que pues era muy fácil entender porque si ellos decidían estudiar un día antes solamente leyendo 5 minutos, pues por eso pasaba lo que pasaba, se les olvidaba inmediatamente todo lo que estudiaban. El esfuerzo era pues muy poco, era muy frustrante y por supuesto implicar ese esfuerzo a la hora de estudiar en algo que no les llama tanto la atención, pues produce flojera, ¿verdad? De ese modo, parte de las preguntas que yo intentaba realizar con esta presentación, se hablaba de por qué no inventar o crear una rutina de estudio, como el ejemplo que les ponía en la otra presentación. Respecto al gimnasio, ir al gimnasio pues es algo que es de diario, es algo de disciplina que se requiere, ¿verdad? Y evidentemente los muchachos al hablar de una rutina de estudio se quedaron con cara de ¿what? Por eso, ¿sí?, aprobar un examen depende básicamente, número 1, de cómo estudias, número 2, de prepararte con tiempo y número 3, de controlar los nervios. Pero los muchachos me decían, ¿cómo? Por eso el cómo, aquí lo vamos a ver. Todo lo que vamos a ver ahorita son técnicas de estudio eficaces. Para empezar, 8 de las que vamos a ver aquí y posteriormente algunos consejos extras, ¿ok? En primer lugar, yo les decía que uno de los consejos propios para poder estudiar adecuadamente tenía que ser algo lento, organizado y seguro. Les hice una dinámica en donde puse una mesa, una cantidad de objetos variados y le dije a una persona, pásale por favor, trata de organizar los objetos en categorías, como tú lo quieras. Es decir, puedes hacerlos por chiquitos, medianos o grandes, o por tipos de objetos, etcétera, etcétera. Debo confesar que como soy fan de Batman, ¿verdad? Era un tubo, ¿verdad?, completo de Batman, lleno de cosas de Batman, carritos, monitos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, al principio uno de los muchachos en cada uno de los salones, ¿verdad?, se acerca y en menos de un minuto tenía que organizar. Organiza todos los objetos, acomoda los coches por un lado, acomoda los monos por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Hace como 5 o 6 categorías distintas y es ahí en donde yo les trato de reflejar que a la hora de estudiar sucede lo mismo. Tenemos que organizar nuestro material de la mejor manera. Entonces, si tú olvidas todo a la hora de estudiar es porque no organizas el material de la mejor manera y lo haces un día antes del examen. Por eso, si tú administras tu tiempo y el material a estudiar, vas a tener oportunidad de repasar todo más tranquilamente y así vas a dedicar poco tiempo, ¿sí?, todos los días con anticipación, en lugar de hacer jornadas maratónicas de estudio que son frustrantes y agotadoras. El segundo consejo, que también es una de las técnicas, es buscarle sentido. Es decir, tratar de que todo lo que tú estudias pues tenga un sentido para ti, ¿sí? Es decir, buscarle verdaderamente algo de interés. Por otro lado, tomarte tu tiempo, vas a comprender mejor, vas a evitar memorizar sin encontrarle sentido alguno. Entonces eso hay que evitarlo, trata de comprender. Tercer consejo importante, elige lugares distintos para estudiar y así en un lugar tranquilo, en un lugar de silencio, los muchachos se pueden concentrar y al mismo tiempo cambiando de lugar pues estimulan una mejor manera de estudiar. Otro de los consejos es haz combinaciones, de tal manera que pueden dividir su jornada de estudio para estudiar simultáneamente las materias y así reforzar la memoria, los conceptos, etcétera, etcétera. Una de las técnicas que se recomienda, ¿verdad?, por supuesto, cuando son varias materias es el escribir. Por otro lado,
El quinto paso es recuerda tu voz. Esa es una de las cosas que yo les sugería a los muchachos, porque que ellos mismos, si no les da pena, grabar su propia voz en casa, los conceptos, las ideas, y pues poco a poco escuchar, ¿verdad?, los conceptos antes de dormir, durante la tarde, etcétera, etcétera. Por otro lado, el repasar en la noche. Yo creo que es importante que los muchachos entiendan que deben aprovechar el hecho de repasar antes de irse a dormir. De hecho, está comprobado, ¿verdad?, que hacer un pequeño repaso antes de dormir ayuda a que las ideas se puedan memorizar mejor y comprender mejor. Por otro lado, hacer simulacros de examen, diseñar tu propio examen, y es una manera de estudiar también. Vas practicando de alguna u otra manera el hecho de contestar el examen. Vas a llegar tranquilamente y sin estrés, y vas a identificar inclusive preguntas en el examen real de las que tú te inventaste en ese examen ficticio o en ese examen simulacro. El consejo número 8, como les decía yo en la presentación pasada y hace unos minutos, escribir puede ser un gran ejercicio. Por eso escribir, usar colores o hacer dibujos es una manera de reforzar para aprender y memorizar todos los conceptos, ¿ok? Muy bien, en conclusión, nosotros podemos decir que las técnicas de estudio son muy sencillas de aplicar. La clave es preparar todo con tiempo, evitar los nervios y evitar el estrés de la última hora. A partir de aquí empieza la segunda parte de la presentación.